Hola, soy Moisés Leca y muy contento de volver otra vez a sus hogares a través de su programa en línea. Este es el primer programa del 2015 y lo inauguramos con un tema muy actual. Veremos hoy sobre un movimiento que está causando furor y está desestabilizando al globo terráqueo. En Estados Unidos se ha enfrentado a republicanos y demócratas. En Europa la ha partido en dos y hasta en tres. Y en Medio Oriente es un polvorín. Hoy hablaremos de la segunda religión más importante del mundo, después de la religión cristiana, que engloba católicos, protestantes, históricos, anglicanos, metodistas, que es la primera religión del mundo. Vamos a hablar de la segunda religión, que tienen más o menos 1.000 millones de adherentes o adeptos a esta causa o a esta visión. Hoy hablaremos del Islam, hablaremos de esta religión. Veremos una religión pacífica o violenta. Vamos a ver quiénes son los musulmanes, cuál es su doctrina, qué métodos están usando y cuáles son sus objetivos. No te muevas de este programa, volvemos, será un programa muy importante. Ya regresamos en línea. El grupo yihadista Estado Islámico amplió este domingo su guerra contra los infieles Egipto tras decapitar una veintena de coptos egipcios en Trípoli, lo que ha encendido las alarmas en El Cairo, donde no cesan los llamamientos a una intervención militar en Libia. Durante más de 5 minutos de vídeo, con la habitual calidad de imagen y sonido con la que este grupo graba sus crímenes, una veintena de extremistas enmascarados y con ropa negra desfilan con cada uno de los civiles egipcios, vestidos con el uniforme naranja de próximos decapitados por los yihadistas. Las imágenes están filmadas supuestamente en la costa del mar Mediterráneo en el norte de la ciudad libia de Trípoli, lugar que los yihadistas han elegido para que sea testigo de su última masacre, según precisa el grupo terrorista en el vídeo. La grabación emitida por una de las productoras de El Alayat fue difundida en foros yihadistas bajo el título "Un mensaje firmado con sangre para la nación de la cruz", en referencia a los cristianos. Las víctimas, cuya identidad fue confirmada por la Iglesia Ortodoxa desde El Cairo, llevaban las manos atadas en la espalda y no mostraban signos de resistencia, aunque varios de ellos aparecen rezando antes de su decapitación por sus verdugos. El mundo acaba de despertar una realidad que no se le esperaba. Es increíble cómo se están violando derechos humanos, libertades individuales, libertades religiosas. En estos días hemos visto cómo se han televisado decapitaciones de poblaciones enteras. Hace poco 21 cristianos egipcios fueron asesinados de una manera vil. Un piloto jordano fue quemado vivo en una celda. Comunidades cristianas enteras están siendo destrozadas. Hemos visto con estupor el surgimiento de lo que se le llama el Estado Islámico o también ISIS. Pero para entender este movimiento tenemos que comprender y ver quiénes son realmente los musulmanes. Los musulmanes también descienden del padre Abraham. Ellos descienden de Ismael, el hijo de Abraham con la esclava, producto de la desesperación de la mujer de Abraham, quien le pidió a su marido que se acueste con su criada para que le dé prole o descendencia. Nació Ismael, el hijo de la esclava, pero después nació Isaac, el hijo de la promesa. De él vienen los judíos y de Ismael vienen los árabes. Y ahí, aunque nos cueste aceptar, comienza el origen tanto de musulmanes como de judíos. Los musulmanes también entonces son padres, son hijos del padre Abraham y tienen una disputa eterna con los judíos sobre quiénes son los favoritos o los escogidos de Dios. Los musulmanes tienen una doctrina muy monolítica, una doctrina muy sencilla. Ellos dicen, por ejemplo, que Alá es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Alá. El profeta principal para ellos no es Jesucristo, sino Mahoma. Su libro, el Corán, que es parte de la Sharia. La Sharia tiene como componentes el Corán, las tradiciones y los dichos del profeta Mahoma, que se transmiten oralmente de generación en generación. Tienen también un consejo de juristas que dan la versión legal oficial de lo que quiere decir o interpretan el Corán. Ellos también tienen una disciplina muy rígida. Tienen el mes de Ramadán, la peregrinación por lo menos una vez en su vida a la Meca, que es la ciudad sagrada para ellos, donde nació Mahoma. Son monolíticos en su doctrina. Todos los musulmanes están unidos en esa doctrina. Aunque tienen esa unidad monolítica,
a la vez entre ellos son diversos, tienen diferencias. Tenemos, por ejemplo, los suníes, que son el 90% de musulmanes, y los chiitas, que son el 10%. Los suníes tienen un énfasis radical. Ellos están creando este Estado Islámico que no quiere concesiones con el Occidente, ni con Europa, ni con el mundo libre. Ellos quieren dominar el mundo, y entonces ellos son muy radicales. Los chiitas son más tolerantes, y ellos se asimilan un poco más a las culturas. Los chiitas piensan que el sucesor de Mahoma tendría que ser un familiar. De hecho, pusieron a Ali, un familiar de Mahoma, pero Ali fue asesinado. Hussein, también su hijo, fue asesinado. Los suníes piensan, por ejemplo, que el que debe reemplazar a Mahoma tiene que ser elegido por la comunidad islámica. Y ahí está la diferencia. Y también que los suníes son radicales y los chiitas son moderados. Los suníes proponen ahora, a través del Estado Islámico, lo que es el califato. Una palabra que nadie lo pudo usar, o nadie lo intentó usar, pero que ahora el Estado Islámico está proponiendo, y ha sido aceptado por el Medio Oriente, el califato a nivel del Medio Oriente, pero también a nivel internacional. También hay otro grupo que se llaman los sufís, que son un poco medios raros, que son más o menos el equivalente de los esenios. Ellos son contemplativos, ellos están en una forma más pasiva, ¿verdad? Pero también se unen en torno a la doctrina, en torno a los principios de fe del Islam. Estos son las variedades que hay dentro del Islam. Hay los ortodoxos, los ultraortodoxos, los musulmanes folclóricos también, que son musulmanes cuando les conviene, pero están en otro país, se amoldan a las culturas. Ellos son un tanto más flexibles. Pero este movimiento que se llama el Estado Islámico está proponiendo que se vuelva a los inicios, y por eso están también coludidos con los salafistas. Salafistas son los que quieren que se vuelva a los inicios, a lo que empezó Mahoma, o sea, el siglo 7, 7, 8 y 9, que fueron los siglos de la edad temprana del Islam. Ellos están queriendo que se retorne a ese nivel, y para eso tienen que ser radicales. Ahora, ¿cuáles son los peligros de este Estado Islámico o de ISIS? Están operando en Siria, están operando en Irak, y están barriendo con poblaciones cristianas, están degollando a los cristianos. Por tener una cruz te matan, por decir que eres cristiano te asesinan. Ellos quieren depurar su movimiento y tener una pureza en cuanto al Islam. ¿Cuál es el peligro de ellos? Ellos tienen el petróleo árabe, tienen recursos, están comprando armamento en una gran cantidad, tienen un grupo de más o menos 100.000 ya soldados armados, y están arrasando con poblaciones enteras en Siria, en Damasco, en Libia, también en Irak. Ahora, este grupo que se llama o denomina el Estado Islámico ha escogido muy bien su nombre, porque ellos son un Estado. Están proponiendo ya una moneda, tienen su bandera, la bandera negra con la luna, que es el símbolo del Islam y de Mahoma también. Entonces ellos están queriendo proponer una renovación, una depuración. Son los llevando al Medio Oriente a un polvorín y a un desastre de magnitudes impensables. Para entender la gravedad y de lo que significa el Estado Islámico, de lo que está produciendo ahorita, muerte, desgracia, destrucción, desaparición de pueblos, tenemos que volver a los inicios, y nos encontramos con su líder, el profeta Mahoma. Para estudiar a Mahoma tenemos que presentarlo en dos etapas: el Mahoma de la Meca y el Mahoma de Medina. El Mahoma de la Meca, un Mahoma tolerante, religioso, profeta, contemplativo. Ahí recibió las visiones, según él dice, del ángel Gabriel, que le dio muchas revelaciones. Allí se casó con una mujer viuda, 50 años mayor que él. Ella lo mantuvo, él podía vivir sin trabajar, estar en las cuevas, contemplando, recibiendo visiones, pero cuando muere la viuda, que hasta ese momento él era un hombre monógamo, fiel a su mujer, muere la viuda, él va a Medina,
en Medina lo hacen gobernador, y ahí tenemos al Mahoma polígamo, un Mahoma que llegó a establecer por visión de parte de Alá que él podía tener 4 esposas legalmente y las concubinas que él quisiera, siempre y cuando las pudiera mantener. Su mujer, primera mujer en Medina, él la escogió cuando tenía 6 años la niña. La comenzó a tocar desde los 6 años, a los 9 años la hizo su mujer. Y imagínense un hombre con estos principios, o unos principios morales pues enfermizos, torcidos, que abusó de esta criatura desde los 6 años. Imagínense qué se puede esperar de un hombre que da inicio a un movimiento como el que ha empezado y que se llama el Islam. En Medina se hace gobernador y deja de ser el Mahoma pacífico de la Meca y comienza a usar métodos violentos, y ahí nace el yihad islámico. Él somete a la gente que estaba en desacuerdo con él a la fuerza. Los que se sometían voluntariamente pues tenían un buen trato de parte de Mahoma y sus partidarios, pero las personas que eran opuestas a su creencia, recuerden que en ese tiempo habían muchas tribus, muchos clanes que tenían diferentes creencias, y él los sometió a la fuerza. Tradiciones que están comprobadas por imanes, por gente sabia en el Islam, reconocen que Mahoma con sus propias manos decapitó entre 800 a 900 personas. Ahí está el Mahoma después de Medina, que vuelve a la Meca con un espíritu ya conquistador, político, estratega, y también con una vida moral bien disoluta. Ese es el Mahoma que da inicio a un movimiento que ahora se ha expandido por casi todo el planeta. Entonces los inicios del Islam tienen que ver entonces con su fundador, y su fundador no fue nada pacífico, nada moral, y todas sus revelaciones que él recibió están en entredicho, ¿verdad? Pero podemos nosotros valorar este movimiento en cuanto a su misticismo, tal vez no, pero en cuanto a su valor, a su atrevimiento y a su constancia, sí. Pero lo que está produciendo es mucha violencia y mucha muerte. Esto es en cuanto al profeta Mahoma. Pero ¿cuáles son los objetivos del Estado Islámico? ¿Cuáles son los objetivos del Islam? El Islam no admite ninguna otra religión. Ellos son la única religión verdadera, y Alá es el único Dios, y no permiten y no están dispuestos, el Estado Islámico no está dispuesto a compartir con nadie el dominio del mundo. Ellos quieren dominar el mundo. Dividen el mundo en 2 partes: la casa de paz, que es la casa de Mahoma, los que se someten voluntariamente a él, y los que son pues musulmanes por buena voluntad y por convicción allá en el Medio Oriente donde ellos viven. Pero también dividen la casa de la espada, que somos los infieles. Ahí estamos incluidos cristianos, no cristianos, budistas, cualquier religión, son los infieles, y si no se someten voluntariamente tienen que ser sometidos a la fuerza. Y ahí está el método que se llama la yihad islámica, que es la guerra santa para imponer el Islam en todo el mundo. ¿Cuáles son los objetivos del Estado Islámico y del movimiento extremista musulmán que están ahora haciendo resurgir el Islam del siglo VII, siglo VIII y IX, un Islam radical al estilo de Mahoma? Es bien anecdótico. Ellos tienen ahora la tecnología del siglo XXI, tienen el internet, el dinero del petróleo, y quieren vivir como en el siglo VII. Quieren regresar al occidente y al mundo entero a los tiempos de Mahoma. Esto es algo que está en sus mentes y no se les puede sacar de su ADN y del chip que tienen en el cerebro, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del Estado Islámico? Número 1, destruir la democracia. Ellos quieren instaurar una teocracia en la cual Alá sea el que da las reglas, y Mahoma que sea la constitución con el Corán, que sea la constitución para el mundo entero. No habría división entre iglesia y Estado. Entonces habría un sincretismo
entre la religión y la política. Ellos quieren destruir la democracia porque es un sistema que no les conviene. La democracia con sus defectos defiende derechos humanos, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de manifestaciones públicas. Ellos son un organismo totalitario, dictatorial y autoritario. No conciben la democracia dentro de sus planes. Ellos quieren imponer su forma de pensar, que hay un pensamiento único y que no haya ninguna forma de protestar contra lo que ellos imponen, porque según su constitución que está en la Sharia, ellos tienen la religión única y verdadera y nadie le puede discutir. Lo que dice el Corán, eso es ley, es el libro sagrado que no tiene para ellos ningún tipo de error, aunque sabemos que el Corán tiene muchos errores históricos que no se puede comparar de ninguna manera a la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces quieren destruir la democracia y lo están logrando. Se han infiltrado en Europa, en España, en Cataluña, tienen su bastión de musulmanes, miles de musulmanes, inclusive se han dado el lujo de tener una policía religiosa paralela a la policía de Cataluña. Investigan y persiguen a los musulmanes allá para que no se asimilen a la cultura occidental. En Inglaterra ya son una fuerza muy grande, en Francia también, tienen territorios liberados. Hace poco un periodista judío fue a Francia, una zona liberada, con su kipá en la cabeza, y tenía un compañero que tenía una cámara secreta, y él filmó lo que llama ese documento muy famoso, Las 10 horas en París, y cómo le insultaban estos musulmanes y le tiraban piedras. Ellos están muy infiltrados en todo lo que es Europa y también ahora en Latinoamérica a través del régimen bolivariano de Chávez, que ya es finado, que Maduro lo está siguiendo, con Evo también, con Ecuador tiene muchas relaciones económicas y comerciales. Es increíble cómo ellos han avanzado, se aprovechan de la democracia para hacer sus fundaciones, para construir sus mezquitas, pero ellos no permiten de ninguna manera que se construyan templos cristianos en sus países. ¿Dónde está la reciprocidad? Ellos pueden aquí en nombre de la democracia implantar su doctrina totalitaria, sesgada y hacer mezquitas, pero no permiten ellos que uno vaya allá y haga también lo mismo, podamos construir templos cristianos en sus países. Ellos quieren destruir la democracia, es un objetivo principal. También quieren destruir a Estados Unidos porque ellos consideran que este país es el gran Satán, y de aquí está la fuerza militar que apoya a Israel y también está apoyando ahorita a los movimientos en Siria y también en Irak, que están en contra del Estado Islámico. Para ellos Estados Unidos, con su sistema capitalista y su degradación moral, es el enemigo número uno para vencer. Pero también ellos quieren en sus planes y en sus objetivos desaparecer a Israel. Irán, de mayoría chiita, donde gobiernan los ayatolas, ellos están claros que su meta es destruir y desaparecer a Israel. Niegan el holocausto judío y desde niños se le educa a su gente para odiar a Israel. El que mata a un judío es un héroe para ellos. Y ellos se inmolan, mueren matando, porque les han dicho que les esperan pues las vírgenes en el cielo y un harén en el cielo y el paraíso por ser personas que mueren por la causa de Alá. Ellos están totalmente convencidos que su vida tiene razón de ser hasta que acaben con Israel. Su filosofía de vida es la muerte. Aman la muerte, dice, ¿no? Y los occidentales amamos la vida. Ellos quieren desaparecer Israel del mapa. Y ahora están pues muy unidos con Rusia. Tienen el poder nuclear. Irán está a solamente 6 meses de hacer la bomba nuclear y podrían desaparecer pues a 7 millones de judíos que son casi vecinos de ellos. Y Estados Unidos está bajando la guardia porque no quiere comprometerse a un nuevo ataque bélico allá en el Medio Oriente. Así que Israel se encuentra amenazado por el norte y por el sur.
y también Rusia no es de confianza. Europa tiene temor de que les corten el suministro de gas y ellos quedarían congelados. Y Estados Unidos pues depende del petróleo de los árabes. Hay un dicho árabe que dice: si tú me necesitas, entonces yo te poseo. Occidente y la industria necesita el petróleo, entonces tienen que de repente ahora bajar la guardia y estamos siendo muy tolerantes. Y en nombre del multiculturalismo estamos permitiendo que los musulmanes vengan aquí a Occidente, hagan lo que se les da la gana, se acojan a derechos humanos y a la democracia, pero están bombardeando interiormente este sistema y van a aprovecharse de sus deficiencias para unirse al sistema comunista y luego desaparecer a Estados Unidos y a lo que es la democracia. Son sus objetivos, pero también ellos quieren destruir todo lo que se llama cristianismo. No soportan ver a cristianos en Irak morir por Cristo. No soportan a cristianos morir por su fe. Ellos están en una guerra de dioses. Quieren imponer a Alá sobre el Dios de la Biblia. Quieren imponer a Mahoma sobre Jesucristo. Ellos tienen como un enemigo principal a los cristianos y están siendo implacables. Están cortando cabezas a niños, a padres y a madres, a poblaciones enteras de mayoría cristiana, y el mundo está observando. El mundo no dice nada, hay una complicidad increíble. Derechos Humanos a nivel mundial no está haciendo una campaña a nivel internacional para defender lo que está pasando allá en el Medio Oriente. ¿Qué podemos nosotros decir de todo lo que está pasando? ¿Tenemos algunas dificultades con el Islam? Claro que sí. Ellos son monoteístas, dicen que solamente hay un solo Dios. Nosotros creemos y confesamos el credo niceno, que Dios es tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos niegan la existencia del pecado. Por eso que argumentan que Cristo murió por gusto en la cruz del Calvario y subestiman lo que pasó en el Calvario con Cristo y no aceptan que Cristo sea el Hijo de Dios. Solamente es el hijo de María, es un profeta y no es el más importante, no le llega al nivel al profeta Mahoma. Entonces nosotros creemos que no es así. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es Dios mismo. Dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Jesús para nosotros, según la Biblia, es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, y Él murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, porque el pecado es original desde el huerto del Edén. El pecado es una realidad y que nos hace merecedores al infierno. Esto es algo que el Islam lo pasa por alto y no le da la importancia que se merece. La paga del pecado es la muerte. Para ellos, lo único que salva al hombre es el Islam y su doctrina. Según su teología, el hombre se irá al infierno solamente por ignorar el Islam. La Biblia nos dice que el hombre se va al infierno por vivir en pecado. La paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Y dice Apocalipsis: el que no se halló es inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. La Biblia, dicen ellos, fue auténtica en su tiempo, pero después se ha corrompido con el pasar de los años y ya no es auténtica ni es una autoridad. La Biblia ha demostrado que es científica, ha demostrado no tener ni un solo error. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una perfecta unidad y es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, tiene el poder para cambiar, tiene el poder para salvar. En comparación a la Biblia, el Corán tiene muchos errores y se basa en revelaciones que el ángel Gabriel le hizo a Mahoma que nadie puede constatar, que nadie puede verificar. En cambio, la Biblia podemos dar datos históricos. El Génesis, por ejemplo, el paraíso tiene sus lugares geográficos exactos. El diluvio está en las montañas del Arafat. Egipto existe como historia. Los datos de los faraones son verídicos y reales. La Biblia es la palabra de Dios. Ellos también dicen que el cielo se gana por obras y no por la fe ni por gracia, como menciona la palabra de Dios. Sostienen ellos que Ismael es más importante que Isaac y que Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac en el monte Moriah,
realmente no era Isaac, sino Ismael. Ellos consideran que Ismael es el padre de ellos y es el más importante. Ellos usan un método de evangelización que se llama la yihad islámica, que es la dominación por la violencia y por el odio. Son capaces de matar con tal de que se imponga el Islam. Jesús, en cambio, a diferencia de Mahoma, que asesinó a más de 900 personas con su propia mano, Jesús habló del amor, habló de amar al enemigo y murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y el Islam. Ellos también sostienen que es imposible tener una relación personal con Dios. Ellos dicen que no se puede conocer totalmente a Dios de una manera personal, sino solamente a través de lo que dice el Corán. La Biblia nos muestra y Dios dice que quiere tener una relación con nosotros de manera personal. Jesús dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si abres, yo entro y ceno contigo. Dice la palabra del Señor, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Evangelio nos presenta una relación entre Dios y nosotros como relación de padre con hijo. Y un hijo tiene que saber quién es su padre, tiene que conocerlo. Y el padre también tiene que tener relación con sus propios hijos. Ahí está una diferencia sustancial. Ellos también están en contra de la separación de la iglesia con el Estado. La Constitución para ellos es el Corán, es su norma de autoridad, y es una religión anti-israelí. Estamos enfrente de una religión que desde sus inicios empezó con violencia, que tiene un libro que se llama el Corán, que tiene muchos errores, que no hay pruebas sobre su veracidad, y también de una religión que impone costumbres y castigos increíbles. Ellos lapidan a las mujeres adúlteras, cuelgan a los homosexuales, asesinan a los que no están a favor de su religión. Es una cosa muy atroz. Circuncidan a las mujeres, hacen cosas terribles, permiten que los hombres le elijan los maridos a las mujeres desde que son niñas. Las mujeres son casi como cosas o muebles allá, no tienen voz ni voto. Es algo muy terrible. Lo que podemos rescatar en esta oportunidad es su énfasis misionero. Ellos han crecido de una manera increíble. Solamente un dato para que usted entienda. El año 97 en Estados Unidos solamente habían 30 mezquitas. El 2001 habían 3.000 mezquitas. El 2010 habían más de 11.000 mezquitas. Hoy superan las 15.000 mezquitas solamente en la Unión Americana. Es increíble cómo ellos están entregados. Viven para que el Islam se ponga como la única religión en el mundo. Mueren por Mahoma, por su profeta Alá, que consideran el hombre perfecto. Y aquí entra la reflexión para los cristianos y también los líderes políticos en el mundo. Para los cristianos, tenemos que recuperar el sentido de la perseverancia y de la fidelidad a la predicación, inclusive hasta el martirio. Estar dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Los musulmanes dan la vida por Mahoma, y Mahoma murió y no se levantó de la tumba. Jesucristo murió y se levantó de la tumba y está a la diestra del Padre. Y Él nos ha dado poder. Dice en Hechos 1:8, Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me van a ser testigos. La palabra testigos en ese contexto significa el griego martureo, que significa mártires. Dios quiere que estemos dispuestos a llevar la cruz, y la cruz es un símbolo de sufrimiento. Occidente vive una borrachera de comodidades y de bendiciones y de materialismo, y se ha olvidado de la cruz. Solo persigue bendiciones, el éxito, el reconocimiento, pero se olvidó de que el Evangelio genera sufrimiento. La misión, el evangelismo, conlleva a disponerse a dejar muchas cosas. Eso es por una parte con los cristianos, lo que tenemos que aprender de ellos, esa mística misionera. Cada musulmán es un misionero. Está obligado a orar 5 veces al día y a propagar su creencia y su religión. El cristiano tiene que sacar a Cristo del templo, llevarlo a las calles, a la universidad, al trabajo, y proclamar que Cristo es el Señor. Ahora en Estados Unidos
hay muchos musulmanes a los cuales tenemos que predicar de Jesucristo. Y en cuanto a la política, no se debe ser tan ingenuo en política, es un error capital. Ser ingenuo en la política significa suicidio, significa desgracia. En nombre de la democracia, no se puede tolerar que se nos impongan en nuestra propia casa, ¿no es cierto?, modelos que riñen con la democracia y con el sistema de vida que se tiene aquí, que es de libertad religiosa y que es de convivencia pacífica con todas las religiones. El Islam no es el problema es de aquellos que lo quieren imponer. No es una guerra de dioses, sino una guerra de principios. Yo no puedo ir a tu casa a decirte lo que tienes que comer, lo que tienes que vestir o cómo tienes que caminar. Yo tengo que respetarte en tu casa, tu forma de vida, tu forma de ser. Los políticos en Norteamérica y en Europa tienen que entender esta realidad. No se puede rendirse a una forma dictatorial, autoritaria, que ultraja valores humanos, valores de la democracia, principios de la democracia, para imponer una religión que ni ellos mismos la pueden cumplir. No se puede permitir que en nombre de la multiculturalidad o del pluralismo podamos dejar que el enemigo venga, duerma con nosotros y nosotros mismos hacerle la cama a ellos. Tenemos que hacer respetar nuestras leyes. Si a alguien no le gusta cómo se vive en este país, pues tiene que desalojar este país. Tenemos que ser un poco firmes y también levantar nuestra voz de protesta a nivel de la OEA, de la ONU, y pedir por la gente que está muriendo allá en Irak, en Siria, en los países árabes, están siendo torturados y masacrados en nombre de una religión que ellos no quieren aceptar. Este es un tiempo muy difícil y necesitamos ser muy sabios, cristianos y también políticos, levantar la voz y decir que hay libertad. Uno puede escoger qué es lo que quiere tomar. Jesús nos da esa libertad también. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es algo voluntario tomar una religión o tomar una decisión de fe. No tiene que ser algo impuesto ni obligado. Esto es un pequeño resumen de lo que pensamos sobre el Islam. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.